Hola, buenas, ¿qué tal? En esta ocasión nos enfocaremos en diversos ejemplos que abarcan los temas anteriormente vistos. Lo que veremos será cómo representar dos operaciones matemáticas en el Command Window, dos ejemplos de representación y manejo de matrices, y por último creación de un script para realizar un ejemplo con for y while. Comencemos. Empezamos con aritmética, o más bien cómo representar las operaciones matemáticas en MATLAB. Tenemos estas dos operaciones. Comencemos con esta. Para representarlas es necesario el correcto uso del paréntesis. Para ello recordemos que lo tenemos que hacer paso a paso. Creamos una variable para guardar el resultado con el nombre E1. Primero vemos una división, el numerador y el denominador. Lo que haremos será poner un par de paréntesis representando al numerador, seguido de un signo de división, y luego ponemos otro par de paréntesis que contendrá al denominador. Teniendo ya separados los términos, nos enfocamos a lo que tiene el nominador. Vemos una raíz siendo multiplicada por otro término que es 6, o sea, hay otro par de términos, pero ahora multiplicándose. Para representarlos ponemos de nuevo dos pares de paréntesis y entre sí una multiplicación. Como el segundo término solo hay un 6, lo escribimos en el segundo par de paréntesis, y la raíz en el primer par, SQRT. De nuevo paréntesis, ya que vemos que hay una multiplicación dentro de ella, ponemos dos pares de paréntesis, multiplicándose entre sí. En el primero va 20 más 625, signo de potencia o exponente, par de paréntesis de nuevo y entre ellos 1 entre 2. Luego el segundo término dentro de la raíz es la división, 25 entre 45. Terminando con el nominador, seguimos con el denominador, que solo cuenta con una raíz. Ponemos SQRT, paréntesis y dentro otros dos pares de paréntesis separados por una suma. En el primer paréntesis va 4000 entre 20 y el segundo término únicamente 5 elevado al cuadrado. Damos Enter y nos muestra 2 como resultado. Ahora nos enfocaremos en la segunda operación. De nuevo creamos una variable, pero esta vez E2. Tenemos dos términos que forman una resta. El primero es una división y el segundo es solo 100. Comencemos escribiendo el nominador de la división. Primero tenemos una suma. Escribimos cos, paréntesis, 2 por pi. Saliendo del paréntesis seguimos con más 6. Luego más, como vemos que hay una multiplicación a una fracción, ponemos paréntesis, dentro escribimos 6 por paréntesis de 7 sobre 3. Después de esa multiplicación terminamos con resta de 2 al cuadrado. Ahora nos enfocamos en la parte de abajo de la división o el denominador. Para ello encerramos el nominador en un paréntesis y escribimos una diagonal seguido. Seguido otro par de paréntesis, multiplicándose. En el primero va 2 entre 3 y en el segundo par de paréntesis 3 por 6. Por último terminamos el problema. Enter. Nos marca error porque no representamos bien a pi, era en minúsculas. Damos de nuevo Enter y nos arroja como resultado 53. Ahora repasemos las matrices. Comencemos con este ejercicio. Calcular el valor de 3 por A por transpuesta de A menos 2i, siendo A esta matriz y la variable i una matriz de identidad de 5 por 5. Para ello creamos las variables con las matrices. A es igual a corchete 3, 1, punto y coma, 5, 2, punto y coma, 6, 4, punto y coma, 10, 7 y por último 8, 9. Para la matriz de identidad ponemos i igual a i entre paréntesis 5. Comenzamos el ejercicio con 3 por a por la transpuesta de a que se representa con solo una apóstrofe, menos 2 por i. Damos Enter y nos muestra una matriz de 5 por 5. Ahora veamos el segundo ejercicio. Construir una nueva matriz a partir de los datos de la anterior matriz, cuya primer fila sea los valores de la posición impares de la primer columna, la segunda fila será el primer, tercer y cuarto valor de la última fila, la tercera fila serán los valores de la posición 1 a 3 de la tercera fila, la cuarta fila serán los valores en las posiciones 2,2, 5,1 y 3,5,
y la quinta sean los valores de las posiciones 3 y 4 de la fila 2, con el valor de la posición 5,5. Ya que el resultado del anterior ejercicio es el mismo de la matriz, usaremos E3. Vamos paso a paso. Creamos fila por fila de la nueva matriz. F1. En primera instancia tenemos que la primera columna de E3 será la primera fila. Por ello extraemos esta columna con E3 paréntesis, coma para dividir los valores de fila y columna. Primero escribimos las filas que usaremos entre corchetes 1, 2 y 5. Después van las columnas que usaremos. Como solo queremos esos valores de la columna 1, pues solo ponemos 1. Al final un apóstrofe indicando la transpuesta, porque como es una columna, la haremos fila. Si no la ponemos, nos daría una columna. Ahora la segunda fila, F2, igual. Queremos los elementos 1, 3 y 4 de la fila 5. Para ello usamos E3 paréntesis, 5 que es la quinta fila, coma, abrimos corchetes y ponemos como vector las columnas 1, 3 y 4. Nos vamos ahora con la fila 3, que es los primeros 3 elementos de la fila 3 de E3. Para ello ponemos E3 paréntesis, la tercera fila, coma, las columnas 1 a 3. Para la fila 4 queremos 3 valores que tienen coordenadas específicas. Para esto podemos hacer un vector que tenga las 3 posiciones extraídas de E3. Ponemos F4 igual las 3 coordenadas específicas. Las ponemos entre corchetes porque lo queremos vector. La posición 2,2 o nuestro primer valor será el valor de la segunda fila y la segunda columna. Ahora el segundo valor, que es la posición 5,1 del arreglo E3. Por último 3,3 y nos muestra el vector con los 3 valores. Para la última fila queremos el tercer y cuarto valor de la fila 2 y el valor de la posición 5,5. Para ello creamos F5 igual corchetes E3 paréntesis fila 2,3 2.4. Cerramos paréntesis. Le seguirá una coma y el valor de la posición 5,5. Damos enter y nos da el vector. Para crear la nueva matriz solo resta escribir E4 igual corchetes la primera fila, F1, F2, F3, F4 y F5. Enter y tenemos la nueva matriz, aunque le indicamos que solo creará un vector de una fila. Cambiamos las comas por punto y coma para corregirlo. Volvemos a ejecutar y listo, nos muestra nuestra nueva matriz. Seguimos con el siguiente problema: crear una tabla que convierta valores de ángulo en grados a radianes, desde 0 grados hasta 360 grados, en incrementos de 10 grados. Para ello recordemos la forma de hacer grados a radianes, que son grados por pi entre 180. Hacemos un diagrama de flujo para ver lo que haremos. Comenzamos con el inicio. Iniciamos nuestra variable que contendrá los grados necesarios, que irá de 1 a 36. Ahora, como se quieren incrementos de 10 en 10, podemos solo multiplicar a nuestra variable para que tome el valor requerido. Para ello hacemos un vector llamado grados y le asignamos a cada posición k el valor de k por 10. Después tendremos que hacer la conversión con la ayuda de grados por pi entre 180. Con esto vamos creando la tabla que nos pedían, ya que creamos una nueva variable llamada radianes y le asignamos a cada posición k el valor de la misma posición k de grados por pi entre 180. Cuando sale de esta instrucción con el primer valor de k, que será 1, queremos que lo vuelva a repetir sucesivamente 1 a 1 hasta que llegue a 36. Cuando termine este ciclo necesitamos hacer una tabla de grados y radianes. Por último mostramos la tabla en la salida y listo. Ahora nos pasamos a escribir el código teniendo nuestro diagrama a la mano. Comenzamos con el vector 1 a 36, con k igual 2 puntos a 36. Como queremos que tome cada valor, hacemos uso de un for. Teniendo iniciado nuestro for, avanzamos con sus instrucciones. Valor k de vector grados igual k por 10, punto y coma. Seguimos con radianes entre paréntesis, k es igual a el valor de k de grados por pi entre 180. Terminamos el for con un end. Veamos cómo va si dejamos que nos muestre a radianes. Guardamos y corremos. Nos da todos los valores de radianes en un vector. Procederemos a crear la tabla. Hacemos su vector. Tabla igual corchetes, grados, punto y coma, radianes. Guardamos y corremos de nuevo. Vemos que nos hace la tabla, pero nosotros la queremos vertical. Para ello usamos fprintf, paréntesis,
apóstrofes, los primeros valores de la tabla se representarán con signo de porcentaje, 8.0f. Espacio, los segundos valores que serán los radianes se representarán con porcentaje 8.2f, diagonal n para hacer un salto de línea. Salimos de los apóstrofes y le indicamos de qué vector queremos que tome los valores, en este caso tabla. Guardamos y corremos. Nos damos cuenta que pusimos mal la diagonal, era invertida. Lo corregimos y corremos. Ya, ahora sí tenemos nuestra tabla, solo pongámosle un título. Grados a radianes. Ahora nombre a las columnas, grados, espacio, radianes. Por último guardamos y corremos y nos muestra la tabla. Para terminar usaremos while en vez de for. Para ello simplemente cambiamos a for por while. Damos un valor inicial a k como 1. Después la condición, k debe de ser menor o igual a 36. Por último solo aumentamos en 1 al valor de k en el while. Lo demás lo dejamos exactamente igual. Guardamos y corremos. Vemos que queda exactamente igual al for. Lo que vimos fue 2 ejemplos de jerarquía de operaciones, 2 ejemplos de manejo de matrices y por último un ciclo for y while. Por mi parte es todo, hasta la próxima.